Bienvenidos a un nuevo capítulo de Elixir. ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? En este capítulo vamos a hablar de módulos y funciones. Para evitar que el capítulo se haga muy largo, vamos a dividirlo en dos partes. En el primer vídeo vamos a hablar solo de módulos, vamos a intentar sacarle todo el jugo, como siempre, a los módulos, y en el siguiente le intentaremos dar todo lo habido y por hablar sobre funciones. Muy bien. Para ello, a partir de ahora en estos capítulos lo que vamos a hacer es crear un proyecto o continuar con el proyecto del capítulo anterior. Para ello usaremos nuestra herramienta Mix, New, Mod, Func para crear un proyecto nuevo con la herramienta Mix de Elixir. Crearemos, como os estaba diciendo, un proyecto y dentro de este proyecto, abrimos el editor, dentro de este proyecto lo que vamos a hacer es hacer todas las prácticas, todos los ejemplos los haremos dentro de nuestro proyecto porque así ya podemos trabajar con código fuente. Ahora os explicaré lo que es la estructura del proyecto y esto ahora no nos hace falta. Y haremos las pruebas, por ejemplo, o los ejemplos de las cosas que podemos hacer con módulos. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es un módulo. Un módulo es el elemento que tenemos en Elixir para definir y organizar nuestro código. Entonces, ¿qué podemos hacer en un módulo? Pues veremos que en un módulo es donde podemos definir nuestras funciones con nombre. Todas las funciones con nombre que tengamos se han de definir dentro de un módulo. Muy bien, ¿esto es lo único que podemos hacer? No. En un módulo también podemos definir protocolos. Un protocolo es un tipo especial de módulo que nos servirá para definir una serie de funciones que después tendremos que implementar. Si queremos que nuestro tipo de dato cumpla un protocolo, pues tendremos que definir las funciones para un tipo de dato en particular, nuestro o un tipo de dato primitivo, ¿de acuerdo? O cualquier otro tipo de dato predefinido. Bien, vamos a dejar eso aparte porque es tema para otro capítulo. Igual que el siguiente, que es otra cosa que podemos hacer con los protocolos, implementar comportamientos, behaviors. Un behavior, por ejemplo, es GenServer, ¿no? O GenEvent, que son para cosas de procesos, o Supervisor, que es lo mismo, supervisará procesos. Y los behaviors se implementan mediante módulos. Dentro del módulo que va a definir un behavior, indicamos una serie de funciones y cómo tienen que ser esas funciones, qué tipo de argumento va a recibir, qué tipo de resultado va a devolver. Y después, si queremos que un módulo que definimos nosotros se ajuste o implemente, desarrolle ese behavior, pues tendremos que definir esas funciones. Otra cosa que podemos hacer en nuestros módulos, definir estructuras. Una estructura es una especie de mapa con una serie de restricciones. Vamos a poder indicar qué claves tiene. Recordáis que los mapas eran estructuras que tenían, bueno, estructuras, valga la, diferenciemos, eran tipos de datos que tenían claves y valor. Pares, clave, valor. Y en la clave podía ser cualquier cosa. En una estructura solo podrán ser átomos, las claves, y nosotros indicaremos al definir nuestra estructura cuáles son las claves requeridas, cuáles son opcionales e incluso podemos indicar valores por defecto. ¿De acuerdo? Y eso también se definirá dentro de un módulo. Muy bien, de hecho la estructura cuando la vayamos a crear tendremos que invocarla con el nombre del módulo donde fue definida. Muy bien. ¿Qué nos queda? Pues bueno, esto básicamente, bueno, las funciones es lo que podemos definir en nuestro módulo. Bien, ya sabemos lo que podemos definir en un módulo. ¿Dónde definimos un módulo? Bien, pues un módulo podemos definirlo. Vamos a arrancar la silla interactiva dentro de nuestro proyecto. Vamos a nuestro proyecto primero. Aquí hay un error. Esto está mal hecho. Un segundo. Tenemos que ir a nuestro directorio, que es el directorio de nuestro proyecto. No es Elixir, es cd mod func, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenemos que arrancar nuestro editor. Y aquí es donde arrancaremos también nuestra shell interactiva. Con "-s", no nos molestes por ahora, ix "-s mix". ¿Y qué logramos con esto? Logramos que la shell interactiva compile nuestro directorio y bueno, nuestro proyecto y tengamos todos los módulos que definamos en nuestro código fuente, que veremos dentro de un momento. Hacemos un recompile, por ejemplo, si cada vez que hacemos algún cambio, aquí nos dice que no hay ningún cambio, que ya lo recompiló, que bueno, que ya tiene como hemos compilado inicialmente, y aquí es donde podremos hacer nuestras pruebas, ¿de acuerdo? Con todas las funciones y módulos que hayamos creado en nuestro proyecto. Para eso utilizaremos la opción que tenemos aquí, "-s mix", ¿de acuerdo? Muy bien.
Bien, vamos a ver ahora dónde definiríamos nuestro módulo. Podemos definir, por ejemplo, un módulo directamente en la sila interactiva. Vamos a hacer un ejemplo, aunque esto no es lo normal, pero para ver que es posible hacerlo aquí. Así que para definir un módulo, escribimos def módule. El nombre del módulo, que será, por ejemplo, temporal, do. Ahora podríamos definir una función, por ejemplo, vamos a definir la función hola. ¿De acuerdo? Def hola no tiene ningún valor y como va a volver una cosa muy sencilla, podemos definirlo de forma corta con do y lo que devuelve. Por ejemplo, hola, ¿no? Y ahora cerramos ya, ponemos un end y hemos terminado de definir nuestro módulo con una función. Ahora, si preguntamos en la shell, vamos a limpiar un poco, en la shell, si preguntamos en la shell el valor de temporal, si le preguntamos cómo es temporal, nos va a decir todo lo que es interesante sobre temporal. Nos dice, como decíamos antes, que es un átomo. Nos va a decir también dónde está el código fuente. Aquí vemos que está en la shell interactiva. Nos va a decir también la versión, una serie de cosas. Y nos va a dar lo que es el nombre real de temporal, el nombre que tiene por debajo. Que como veis, como se conté en el capítulo de tipos de datos, siempre que pongamos una palabra en mayúscula, Elixir la va a traducir añadiéndole el prefijo elixir punto y convirtiéndolo en un átomo. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que tenemos sobre nuestro módulo temporal. Podemos llamar a esa función simplemente poniendo temporal.hola y aquí nos devuelve lo que queríamos. Pero esto no es la forma normal de definir un módulo. Los módulos se definen normalmente, como todo en nuestro proyecto, dentro del fichero de código fuente. ¿Dónde está el código fuente? El código fuente estará, vamos a poner esto un poco más grande, si podemos. No se puede ahora, espero que se pueda ver. ¿Dónde lo definimos? En el directorio, en el directorio de código fuente de nuestro proyecto. ¿Dónde estará? Estará aquí, en lib. Dentro de aquí es donde definimos nuestro código fuente, el código fuente de nuestro proyecto. ¿Qué otros directorios son interesantes? Pues por ejemplo el directorio test. Dentro del directorio test tendremos los tests de nuestro proyecto. ¿Vale? Y veis aquí que la extensión, si os fijáis aquí, la extensión de uno es EX y la extensión del otro es EXS. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Los archivos con extensión EX se interpretan, es por convenio, se interpreta, algunas herramientas lo interpretan, por ejemplo Mix lo interpreta, pero en general por convenio se entiende que son archivos que se van a compilar, que van a generar código fuente, bytecode para la máquina virtual. En cambio los EXS son scripts, se ejecutan pero no se compilan. ¿Dónde está el bytecode? Por ejemplo, os preguntaréis, esto de compilar, muy bien, pero ¿dónde está el bytecode una vez compilamos las cosas? Pues si escarbáis por aquí un poco, vais bajando, en el directorio ebin es donde estarán los archivos de bytecode. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver, por ejemplo, que ya tenemos uno, que es el de nuestro módulo. Veis aquí que el nombre que le da es el nombre real del átomo, Elixir modfunc. ¿De acuerdo? Como os comenté antes, si lo veis aquí, ponemos información sobre nuestro módulo, que muestra información sobre tipos de datos. Por ejemplo, si ponemos modfunc, que ya está compilado, nos va a decir dónde está el código fuente, etc. Y nos va a decir dónde está el ejecutable. Y aquí veis que coincide este nombre, coincide con este. ¿De acuerdo? Bien. Volvamos a nuestro código fuente. Vamos a dejar esto ya para otro momento y vamos a nuestro código fuente. Muy bien, aquí ya podemos ver lo que tiene un módulo. Vamos a ir analizando cada parte de lo que tenemos aquí. En Elixir 1.4 ya nos pone un poco más de carne, de chicha, al crear un proyecto. Nos mete ya una función y nos pone algo de documentación. Os fijáis que en principio tenemos la definición de módulo. ¿Vale? Aquí hay una diferencia. Por convenio también se recomienda poner los nombres de los archivos usando underscore, notación underscore, con subrayados, separando, si hay varias palabras, separándolas por subrayados. Y al crear nuestro módulo, pasaremos a uppercase.
Ya os dije que es importante escribir los nombres, bueno, importante, es necesario escribir el nombre de los módulos en mayúsculas porque Elixir lo transformará en átomo, poniéndole el prefijo Elixir. Y los nombres de los módulos deben de ser átomos. Vale. Y aquí veis que hemos traducido modfunc a camel case modfunc. Bien. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Después, la primera instrucción que tenemos aquí, bueno, la primera palabra que tenemos aquí es la definición de la documentación del módulo. ¿De acuerdo? Aquí la documentación es muy interesante. Vamos a ver en el siguiente vídeo, en el vídeo de funciones, vamos a ver cómo se genera documentación y todo, pero hablaremos un poquito ahora de ella. ¿Por qué es interesante la documentación en Elixir? En otros lenguajes la documentación es interesante también, se recomienda ponerla, pero es bastante difícil sacarle partido. No es algo inmediato. En cambio, en Elixir es algo mucho más inmediato. Por ejemplo, os fijáis que aquí ya tenemos una documentación por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a nuestra shell interactiva, y es normal que si estamos desarrollando, por ejemplo, podamos hacer pruebas en la shell, si vamos a ver la ayuda de nuestro módulo, nos va a mostrar ya nuestra documentación. Y lo mismo si pedimos ayuda sobre la función. Nos dice ya la documentación y nos muestra un ejemplo. Entonces, es algo ya inmediato. En cuanto pongamos alguna documentación y llega a componer una línea, ya tendremos información sobre nuestra función. ¿Vale? Entonces, es más práctico que en otros lenguajes. Otro detalle curioso es que los ejemplos que pongamos en nuestra documentación se van a ejecutar como tests. Si vamos a la shell, abrimos otra shell, vamos a abrir otra. Y hacemos... un momento, a ver, venga. Mix tests. ¿Veis que se ejecutan? Oh, perdón. Sí, quería decir test. Tienes razón. Se ejecutan dos tests. ¿De acuerdo? Y uno de ellos será el doc test. Por ejemplo, si aquí cambiamos esto, veis que aquí nos dice que hello va a devolver world. Si ponemos hello y recompilamos y aquí llamamos a test, va a fallar, ¿de acuerdo? Uno ha fallado, el doc test ha fallado, esto no es correcto. Muy bien. O sea que es bastante interesante el usar la documentación, aparte de que se puede generar documentación HTML muy fácilmente, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos a seguir con módulos. Bien, aquí vemos que tenemos un arroba y un módulo doc, ¿verdad? Y aquí lo mismo, pero para la función. Estos son atributos de módulo. Un atributo de módulo se escribe poniendo arroba y cualquier palabra, por ejemplo, valor. Y podemos ponerle un valor, por ejemplo, 42. Esto sería un atributo del módulo. Los atributos de módulos cumplen varias diferentes funciones. Esto es, en este caso, por ejemplo, moduledoc está cumpliendo la función de anotación. Esto se llama una anotación. Hay distintos tipos de anotaciones. Estas son para escribir documentación, pero no dejan de ser un atributo de un módulo. Los atributos de módulo son metadatos del módulo. Y tienen la peculiaridad de que se van a sustituir en tiempo de compilación, no en tiempo de ejecución. Se sustituyen en tiempo de compilación. Por ejemplo, si aquí definimos una función, by, no va a hacer nada, va a devolver y ponemos valor, esto funcionará, devolverá valor. ¿De acuerdo? Podemos hacer aquí, por ejemplo, que también devuelva valor. Estas dos funciones van a devolver lo mismo. Muchas veces, hay tres funciones principales de los atributos de módulo. Una de ellas es utilizarlos como una especie de constante. Otra es como anotación y después hay otra que es como almacenamiento temporal, que tiene que ver con macros, pero no vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Esto es una anotación, hay muchos tipos de anotaciones, y esto es como constante. Digo que es como una especie de constante porque no tiene un valor totalmente constante. Si definimos aquí valor y ponemos 33 y ahora compilamos, veremos que una de las funciones va a devolver el 42 y otra el 33. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Vamos a nuestro recompile. Si llamamos ahora mod func hola, era hello, nos va a devolver 42 y si vamos a by nos va a devolver 33. Esto es algo que hay que tener en cuenta, pero en general, como nosotros vamos a definir las constantes que queramos, podemos hacerlo al principio. ¿De acuerdo? Y se cambian en tiempo de ejecución.
Vamos a dejar esto como estaba. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos tener en nuestro módulo? Vamos a dejar esto fuera. ¿Qué otras cosas podemos tener? Podemos tener una cláusula use. Use y el nombre de otro modo. Por ejemplo, gen_server. ¿Para qué vale use? Use es una macro. No vamos a hablar en detalle de las macros, vamos a hablar solo un poquito. Le dedicaremos un capítulo especial a macros. Pero os puedo adelantar que lo que hace una macro es inyectar código en tiempo de compilación. Es decir, una macro se ejecuta un cierto código, genera un código fuente y ese código fuente lo inyectará. En concreto, la macro use se va a ir al módulo genServer. Podemos verlo como una especie de import especial. Después veremos el import, pero vamos a verlo así, ¿no? Pero lo que va a hacer por debajo es nuestra macro use va a irse al módulo genServer y dentro de genServer va a buscar a ver si encuentra otra macro que sea subrayado, subrayado, using, subrayado, subrayado. Le pasará, si hubiese aquí algunos argumentos, le pasará estos argumentos aquí a nuestro, y el resultado de using nos lo va a inyectar aquí. En el caso de genServer va a inyectar, entre otras cosas, un conjunto de funciones predefinidas, ¿no? Que debe de cumplir el behavior genServer. Vamos a dejar use para otro momento y también para cuando hablemos de macros, por ejemplo. Pero ahora vamos a dejar ya use. Vamos a pasar a import. ¿Para qué sirve import? Import sirve para traer funciones de otros módulos. Por ejemplo, podemos hacer un import de list. Vamos a ver qué funciones tiene list. Si queremos traer la función, por ejemplo, delete, podríamos traer, bueno, si queremos traer las funciones de list para usar en nuestro módulo, podemos hacer un import list, ¿de acuerdo? Y ahora aquí dentro de nuestro módulo podemos hacer una función. Bueno, vamos a hacerlo con un nuevo módulo nosotros, hombre, no vamos a andar trabajando con... Vamos a crear nuestro nuevo módulo. New module, file, vamos a llamarle test.ex y dentro de módule test, ¿no? Y vamos a crear una función, dos funciones. Vamos a crear la función 1, que va a devolver 1. Ya nos haremos cosas más interesantes. 1. Y la función 2, que va a devolver 2. ¿De acuerdo? Vamos aquí y vamos a importar las funciones de nuestro módulo nuevo que es test. ¿De acuerdo? Vamos a recompilar y aquí podemos, por ejemplo, decir que devuelva, vamos a poder llamar directamente ya a 1, porque es una función que hemos importado, y aquí podemos llamar a 2. ¿Vale? Vamos a recompilar. Y ahora podemos ir a modfunc, hello, y nos devolverá 1, bye, nos devolverá 2. Hemos importado las funciones. Imaginaos ahora, no sé por qué nos pones aquí nada, imaginaos ahora que solo queremos importar una función, que es lo recomendado. Una buena práctica, una recomendación de buenas prácticas de Elixir es intentar importar el menor número de funciones posibles. ¿De acuerdo? Para ello podemos utilizar la opción only. Os fijáis que esto ya empieza a ser, bueno, no os lo he dicho, pero import es una macro. En Elixir un montón de elementos, por ejemplo, defmodule es una macro, import es una macro, def es otra macro. Y si os fijáis, cuando os hablé en el primer capítulo de las listas de claves, esto último es una lista de claves, os dije que esto se podría escribir de esta manera. Si quitamos el syntax sugar, lo que tenemos es esto. Y aquí tendríamos otra lista. Y aquí indicaríamos las funciones que queremos. Por ejemplo, 1. Y tenemos que indicar la aridad. Como clave ponemos el nombre de la función y la aridad es, si no me equivoco, 0. Y esto, si no me equivoco, funcionaría. Va a fallar la compilación, y os diré ahora por qué, pero es correcta, ¿de acuerdo? ¿Por qué falla? Falla... que me equivoqué aquí de poner. El cerrar. Ahora debería de funcionar. Bueno, funcionar en parte. El otro era un error de sintaxis, ahora es un error
porque no estamos importando una función. Si os fijáis, aquí nos dice, hey, me falta la función 2, porque ahora solo importamos la función 1. Si aquí ponemos 1 y recompilamos y la volvemos a llamar, y bueno, ya veis que ya no ha fallado, aquí funcionaría y hello también funcionaría, ¿vale? ¿Qué pasa si, bueno, vamos a dejarlo como se escribe normalmente? Bueno, esto simplemente os lo puse para que veáis que si quitamos el syntax sugar, muchas cosas quedan como funciones. En este caso es una macro, pero una macro se invoca de una manera similar a una función. Vamos a dejarlo como se escribe normalmente. Esto solo es como curiosidad, ¿de acuerdo? Y quitamos esto porque cuando es el último argumento, una lista de claves, no hay que indicarlo. Bien. Entonces, aquí tenemos que para traer una sola función podremos poner esto. Y si queremos traer todas menos una, podríamos poner except. Y así cargaríamos la función 2 y no la 1. Porque a lo mejor estamos nosotros redefiniendo la 1 y no nos interesa tener este problema, ¿de acuerdo? Otro detalle, vamos a poner aquí only. Si queremos importar una función, también podemos importar de un módulo, también podemos importar esa función a nivel de una función. ¿De acuerdo? No hace falta importarla si solo la vamos a usar dentro de esta función. Nos llega con importarla. Nos llega con importarla aquí. Esto también funcionaría y es lo más recomendable. Si vamos a utilizar solo una función dentro de otra función, o un par de funciones de otro módulo, podemos importarlas directamente aquí. ¿De acuerdo? No voy a poner, bueno, esto funcionaría. No hace falta que compile. Y igualmente llamamos a hello. Hello, veis que no hay problema. ¿Vale? O sea, tiene el scope de la función. Puede hacerse con el scope de la función. Muy bien. Hey, ¿qué pasa aquí? Aquí. Vamos a ver otro detalle, otra de las cosas que podemos utilizar en módulos, que es alias. Alias nos vale para cambiar el nombre de un módulo. Vamos a dejar esto como estaba. World, y aquí esto estaba también World, ¿vale? Alias, estábamos hablando de alias. Vamos a hablar de alias y vamos a hablar de jerarquías de módulos, que es lo último que nos queda, y ya acabamos el vídeo. Alias. Un alias vale para darle otro nombre a un módulo. Por ejemplo, si tenemos nuestro módulo test, pero nos parece demasiado largo el nombre del módulo, podemos usar alias y llamar a test T. ¿De acuerdo? Y si ahora queremos llamar aquí a 1, podríamos usar T1. Ahí. Muy bien. Veamos. Vamos a compilarlo. Y llamamos a by y nos funcionará, nos devolverá 1. ¿De acuerdo? ¿Para qué se suele usar también el alias? Pues cuando tenemos jerarquías de tests. Si tenemos jerarquías de tests, jerarquías de módulos. Si tenemos jerarquías de módulos, una jerarquía de módulos es cuando tenemos un módulo con este nombre. Por ejemplo, mod func.test. ¿De acuerdo? Si aquí este módulo se llamase así y usamos alias, podríamos poner as y aquí lo que queramos o directamente dejarlo en blanco, y si lo dejamos en blanco se le dará como nombre, esto no, esto será en lo que se quede. Escribir esto es equivalente a escribir test, la última parte, después del último punto. Si aquí hubiese mod A, mod B, esto, y lo dejamos así, esto sería igual que si pusiésemos esto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a crear una jerarquía de módulos y hablar un poquito de lo que son las jerarquías de módulos. Las jerarquías de módulos a nivel de Elixir son simplemente nombres distintos para los módulos. No implican absolutamente nada más en Elixir. Lo mismo que si definimos un módulo dentro de otro módulo. Si aquí definimos otro módulo anidado a este módulo, por ejemplo, vamos a definir aquí módulo A. Aquí lo único que hemos hecho es crear un módulo que se va a llamar modfunc.módulo.a. Es syntax sugar. Esto es syntax sugar para el mismo trabajo que si hubiésemos creado aquí
otro módulo, otro .ex, que se llamase modfunc.módulo.a. ¿De acuerdo? Lo veremos en cuanto lo compilemos. Iremos aquí arriba y veremos qué nos ha creado. ¿De acuerdo? Podemos a definir una función que sea, por ejemplo, la función a. ¿De acuerdo? Vamos a poner do end. Bueno, ya nos lo puse. ¿Qué pasa si queremos llamar a alguna función de modfunc? ¿Podemos llamarlas directamente? No, tendremos que usar modfunc punto y el nombre de la función. Si intentamos, por ejemplo, hello, nos va a decir que no sabe de dónde sale. No conocemos esta función, está indefinida. Entonces tendríamos que hacer la llamada como si fuese cualquier otro módulo normal y corriente. No tenemos ninguna ventaja. Modfunc. Y ahora sí que la encontraría. Por el contrario, si queremos llamar aquí a alguna función, a la función A, por ejemplo, de módulo A, no tendríamos por qué poner el nombre entero del módulo, porque el nombre entero os dije que es modfunc.módulo.a. Aquí la única ventaja es que aquí es como si tuviésemos un alias modfunc.módulo.a, ¿veis? Es como si tuviésemos este alias, de manera que al módulo A lo podemos llamar simplemente módulo A. Esta es la única ventaja que tenemos, nada más. Y aquí para llamar una función de módulo A tendríamos que llamar módulo A.a. Muy bien. Y esta es la única ventaja. Si quisiésemos crear este módulo en exterior, bueno, vamos a compilar para ver dónde lo crea, ¿de acuerdo? Recompile y ahora vamos a ver qué nos ha generado. Vamos a build y en Evin veis que tenemos el modfunc y el modfunc.módulo.a. Daría igual da igual que lo hayamos creado dentro, como si lo hubiésemos creado fuera. Y bueno, este es el módulo test también. Muy bien. Vamos ahora a definirlo fuera. La recomendación es que si esto lo queremos definir fuera y como módulo A va a tener de nombre modfunc.módulo.a, cuando tenemos un módulo que sea algo así, la recomendación, la buena práctica es que exista un directorio con este nombre en minúsculas. Bueno, con la notación de módulos. Por ejemplo, entonces aquí tendríamos que crear, lo digo como sería normalmente, ¿no? Haríamos un nuevo directorio que se llamará modfunc. Y dentro de modfunc crearemos un fichero que se va a llamar módulo A. Y dentro de este fichero traeremos nuestro módulo. Esto es para que veáis que es equivalente a hacer una cosa que la otra. Aquí la llamada ya no sería válida, aquí tendríamos que poner modfunc, es la única diferencia. Y aquí ponemos nuestro código y ahora tenemos modfunc.módulo.a. Esta es la forma correcta o típica de crear módulos y jerarquías, pero no tiene ningún valor más allá de que para nosotros conceptualmente es más fácil entenderlo. Por ejemplo, podemos tener un módulo que sea cálculo y dentro de cálculo otro módulo que sea integrales, por ejemplo, porque tenemos funciones de integrales que conceptualmente están dentro de lo que sería cálculo, pero a Elixir le da igual, como podéis ver. Es simplemente otra forma de organizarnos. O sea, que podemos recompile, compilará igual. Vamos a limpiar esto. Y si vais aquí y vamos a ver otra vez lo que tenemos dentro de Bing, veis que volvemos a tener lo mismo. Vamos a tener un módulo igual que antes. Y si esto lo quisiésemos utilizar exactamente igual que antes, lo que os dije sería añadir el alias modfunc.módulo.a y aquí ya podríamos quitar esta parte y volvería a funcionar exactamente igual. Y si llamamos a by, nos va a llamar, es curioso, nos va a llamar a este módulo que va a llamar a la función del otro módulo. Por ejemplo, aquí podemos poner un import si queremos hacer unas import mod y modfunc. Aquí podríamos quitar esto
O sea, nos está llamando una función a otra función que nos viene aquí y nos va a devolver world. ¿De acuerdo? Vamos a recompilar. Y bueno, esto es lo que tenemos. No hay nada más que se me ocurra sobre módulos. Si vosotros conocéis algo que no haya dicho aquí, ponedlo en los comentarios, os lo agradeceré porque yo no he encontrado nada más que contar sobre módulos. Cualquier sugerencia, cualquier recomendación, cualquier duda, podéis añadirlo, podéis preguntarla en los comentarios. Si tenéis alguna crítica constructiva, destructiva o lo que os dé la gana, también en los comentarios. Si os interesa el curso, podéis suscribiros y nos veremos en el próximo vídeo. El próximo vídeo será de funciones. Intentaremos sacarle todo el jugo también a las funciones, a ver si no nos pasamos de tiempo. Ya son 30 minutos, vaya por Dios. Y en las funciones también hablaremos hablaremos un poco más en detalle de la documentación, generaremos documentación y haremos también comprobaciones de tipos con Dialyzer, creo que es. Que es una función que nos permitirá comprobar las llamadas de las funciones. Esto es todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Que os vaya bien.